¿Alguna vez te has preguntado en cómo demonios Kurohashi Sanji pasó de trabajar en un restaurante en el medio del mar a ser el principal protector de la tripulación del futuro rey de los piratas? Sin dejar su pasión por la comida de lado, nuestro querido rubio tuvo que ponerse la capa de superhéroe en múltiples oportunidades para mantener la integridad de sus nakama, aunque tuviera que hacerse daño a sí mismo en el proceso. En este video analizaré la progresión que tuvo a lo largo de más de 1000 capítulos que hacen de él a día de hoy la muralla defensora de los Mugiwara. Pero no le demos más vueltas a esto, tú puedes llamarme Napo y empecemos con el video. Sanji fue el último integrante del grupo inicial de los Mugiwara, y en total contraste con el primero, este pierde en su debut contra Gin. Aquí ustedes pensarán, ¿por qué rayos dices que es el protector entonces? Con Sanji, Oda nos plantea algo distinto. Hubiera sido demasiado fácil copiar y pegar lo que hizo anteriormente con Zoro, tomando en cuenta que una de las principales funciones del cocinero a posteriori sería la de ser un combatiente. Pero a través del rubio se nos plasma otro tipo de mensaje. Luego de ser doblegado por un pirata experimentado que venía de la Grand Line, gracias a su forma de ser, terminó volteando la tortilla, puesto que sus buenas hazañas previas sacaron de la ecuación a su contrincante, manteniendo así el enfrentamiento 1 versus 1 de Luffy contra Krieg, en lugar de que la situación empeorara con Gin sumándose a su capitán luego de haber derrotado al rubio. Algo interesante es que Oda en ocasiones con Sanji explora la idea de sacar el máximo partido de las derrotas del personaje, y esto lo veríamos también más adelante, pero de momento mantengámonos en el East Blue, puesto que si pensaban que esto iría solo de derrotas, se equivocaron, ya que en Arlong Park, nuestro rubio querido sacó el pecho contra el usuario del Karate Gyojin de la banda del malvado Tiburón Zinc, demostrando que sí estaba a un nivel semejante al de las otras dos bestias que tiene como compañeros. De esta batalla es bueno resaltar que pudo ser capaz de sobrevivir a los constantes ataques del hombre pez estando debajo del agua, y adivinen cuál fue la razón por la que súbitamente se lanzó al peor sitio en donde pudiera haberse metido en ese momento. Exacto, fue para salvar a su capitán. Es aquí donde vemos por primera vez cuánto se puede llegar a sacrificar por sus nakama. Pero en fin, Luffy posteriormente subiría a tierra firme, al igual que su rival en ese arco. Esto fue un costoso error cometido por el Gyojin, ya que cuando el cocinero decidió desquitarse por todo lo de antes, fue derrotado en más o menos el mismo tiempo en que una pieza de sushi es preparada por un experto. Y hablando de expertos, ¿no les he comentado que Sanji es uno en el apartado de sacarse el rodillo cuando el resto lo necesita? Bueno, eso quedó bien en claro cuando entró en la Grand Line. Tras haber logrado sacar información de Crocodile y obtener un log post de Arabasta, Sanji junto al resto de los Mugiwara se dirigen al reino desértico, eso sí, luego de reclutar a un médico. Ahí es donde vemos cómo es él quien se encarga de salvar a Luffy y a su grupo luego de que Crocodile los haya capturado. Y posteriormente le tocó verse las caras con Bonchan, que fue derrotado luego de un enfrentamiento donde Lokama aprovechó los poderes de su fruta para adoptar la apariencia de Nami y así sacar ventaja de la gran limitante que tiene el cocinero al combatir. La incapacidad de golpear mujeres que Sanji tiene es un factor que lo condiciona muchísimo al ser uno de los principales luchadores de la banda. Esto se nos empieza a construir aquí y más adelante se seguirá desarrollando, pero de momento, avanzando un poco más en la historia, en Skypiea tuvo una participación bastante interesante, puesto que a pesar de que ahí no tuvo un enfrentamiento directo contra algún lacayo de Enel como sí pasó en Arabasta, aquí le tocó plantarle cara al papá de los helados, al que prepara el guiso, al que cobra los impuestos, ya saben, contra el villano principal. Y aunque no es que haya hecho mucho contra Enel, sí que es cierto que fue gracias a él que nuestra querida Nami no recibió un ataque que hubiera sido mortal para ella, sacrificándose él en el proceso y, como no, aprovechando la situación para soltarle una tremenda barra al señor con orejas chorreadas. Y es que a esto es a lo que me refiero cuando digo que Sanji es el protector, ya que no duda ni un segundo en pararse frente a las situaciones más adversas con el fin de resguardar a sus compañeros. Lo hizo en Arlong Park, aquí en Skypiea, y lo seguirá haciendo un par de veces más adelante. Mientras Zoro y Luffy se dedican por activa y por pasiva a confrontar directamente a los malos, en cambio siempre tiene el resguardar a los buenos como prioridad y en otras oportunidades a tirar por ingenio para resolver problemas, siendo en este caso puntual ambas, ya que además de lo anteriormente mencionado también saboteó el arca Maxim, dando como resultado que los planes de Enel se hayan retrasado. Y si te gusta esta faceta, tengo buenas noticias para ti, seguiremos viendo más adelante alguna que otra hazaña semejante a esto último, pero de momento cabe resaltar que al bajar desde el cielo al mar le tocaría
cruzarse con Aokiji. Aquí claramente no había nada que hacer, e incluso Luffy es quien les da la orden tanto a él como a Zoro de retirarse, y mientras se recuperaban en el barco es él quien le explica a Usopp que debían respetar la decisión de su capitán, dando inicio al conflicto que sucedió en Water 7 y que dejó como resultado que el tirador se diera de baja de la banda, siendo esa ocasión el detonante de la etapa más oscura de la tripulación. No obstante, mientras más oscura es la noche, más brillan las estrellas, y al Sanji ser una de ellas no se quedaría de brazos cruzados ante el conflicto. Es gracias a él que los Mugiwara recuperan la confianza, puesto que fue quien logró dar con el paradero de Robin. ¡Qué grande Sanji! Por actos como este o el de abrir las puertas de la justicia es que digo que se comió la saga de Water 7 y Enies Lobby. Pero no nos adelantemos a los hechos. De camino a la isla de la justicia le tocó pelearse contra el sujeto nauseabundo ese que se sacaba fideos de la nariz. Y aunque podríamos decir que es su antítesis en cuanto a su ocupación respecta debido a la forma tan asquerosa que tenía de tratar a los alimentos y que por ende este solo le serviría para generarle asco, de esa victoria pudo sacar una valiosa idea que más adelante le sirvió contra Yabra, generando en ese otro enfrentamiento una pasión tan grande que se materializaba en fuego proveniente de su pie. Este sería su primer power-up, el Diablo Jumble, el cual consiste en generar la fricción suficiente como para encender su pierna y potenciar sus ataques, sirviéndole así para lograr dañar enemigos con la defensa potenciada. Pero aquí nos estamos saltando lo que sucedió con Califa. Por andar de simp, esta terminó derrotándole y humillándolo. Pero lo realmente importante de esto es la actitud que tomó en el momento en el que Nami se dispuso a ocupar su lugar contra la agente. Esto no le agradó del todo. No obstante, más allá de ser un acto bastante inmaduro de su parte, esto serviría como punto de partida para su posterior evolución en ese aspecto. Y mientras te explicaba todo eso, los Mugiwara no perdieron el tiempo y siguieron avanzando en su aventura. Por ende, ya están en Thriller Bark. Aquí volveríamos a ver al Sanji protector, puesto que su rival era Absalom, que debido a los abusos nefastos que le hizo a Nami, recibió su merecido por parte del protagonista de este video, quien logró llegar justo a tiempo para impedir el casamiento de los anteriormente mencionados. Posteriormente luchó junto al resto de la banda contra Oars, y luego de la derrota de Moria por parte de Luffy, encaró junto a Zoro al recién llegado Kuma. En este punto todos se quedan con el sacrificio de Zoro, que claro, no es para menos, fue un momentazo. Sin embargo, pocos somos los que recordamos que Sanji también estuvo presente, tanto en el momento de enfrentarlo, como también estando dispuesto a recibir el daño de su capitán. Sin embargo, en ese momento el trozo de pastel le tocaba al espadachín. Pero en fin, luego de eso fueron a Shabondi, en donde ninguno pudo estar a la altura de la situación. No obstante, Kuma logró sacarlos de ahí al separarlos con las habilidades de su Akuma no Mi, y a Sanji le tocó una mesa reservada para una cena bastante larga en el reino Kamabaka. Es ahí donde perfecciona su técnica del Diablo Jumble, haciéndola ahora sin necesidad de girar como un trompo de carne. También desarrolla el Skywalk y el Blue Walk, que sería más o menos lo mismo, pero en el agua. Además tuvo su segundo power-up al igual que Luffy y Zoro, el aprendizaje del haki de armadura y de observación, requisitos indispensables para afrontar los desafíos que le vendrían en el nuevo mundo. Tras aumentar considerablemente sus capacidades, Sanji estaría listo para el fracaso que vendría en la primera parte del post-timeskip. A ver, esto tiene una explicación. ¿Recuerdan cuando les comenté lo de que Sanji capitalizaba el fracaso? Pues luego de una indefendible participación en el arco de la isla Gyojin y del intercambio desfavorable que tuvo con Vergo en Punk Hazard, llegó a Dressrosa, donde le tocó ponerse la capa nuevamente, pero en esta oportunidad contra uno de los mejores usuarios de Akuma no Mi vistos hasta ahora. ¿Sanji tenía alguna posibilidad contra Doflamingo? Claramente ninguna. ¿Esto fue una humillación? Efectivamente, lo fue. Pero como les decía, es gracias al sacrificio de Sanji que los Mugiwara lograron sobrevivir del en ese entonces Shichibukai, manteniendo así la ventaja táctica por conservar a César de rehén, sacando el máximo partido de lo que fue una derrota indiscutible, y si creían que se iba a quedar de brazos cruzados tras recibir esa paliza, se equivocaron, ya que luego de recuperarse es él quien junto a Nami toman las riendas de la situación, y tras perder el barco de Big Mom que les perseguía, llegan a Zou, donde es él quien se enfrentó a los pesos pesados de la división de piratas bestia que estaban en ese lugar. A ver, tampoco es que fuesen la gran cosa, pero ustedes me entienden, fue el que protegió al resto. Sin embargo, es ahí donde también tuvo que tomar la dura decisión de dejar la tripulación, para asegurarse de no arriesgar la vida de sus compañeros ni de la familia que había dejado en el East Blue, puesto que Big Mom estaba interesada en él, y tomaría represalias en caso de que este no cediera su petición. Y es debido
debido a esto donde empieza la problemática principal de Whole Cake, el rescate de Sanji, y producto a ello se reencuentra con su antigua familia. Esto revivió todos esos sentimientos que tenía hacia los Beansmoke y a su pasado. Sin embargo, luego de un drama digno de dedicarle un video aparte, sus compañeros lograron convencerle de confrontar este problema. Fue ahí donde aprendió que la capa de superhéroe no solo la debía llevar él, ya que así como se sacrificaba por el resto, ellos también podían hacer lo mismo por él, cosa que también veríamos en Wano. Sin embargo, antes de pasar a esto, es necesario resaltar que Sanji sale de Whole Cake con un power-up, y ese es el Raid Suite, que usó en varias oportunidades en el país de los samuráis, siendo una de ellas el rescate de Momonosuke, ayudándole en esa oportunidad a pasar desapercibido gracias a la invisibilidad que le otorgaba y a resistir el potente ataque de King que recibió luego de sacar a nuestro muchacho del problemón en el que estaba. Nuevamente Sanji poniéndose la capa, la cual gracias a su desarrollo en el arco anterior la cedió sin ningún problema a Robin al pedirle ayuda, haciendo que pasáramos el mal sabor de boca que nos dejó en aquella situación con Califa en Enies Lobby. No obstante, luego, cargando con el peso de tener al MVP de la escaramuza de la azotea en sus hombros, llegó justo en el momento exacto para evitar que Chopper pasara a ser comida de dinosaurio, salvando así a Zoro, ya que se lo entregó en bandeja de plata al médico, y también salvando al propio Reno, que más o menos tenía la misma utilidad que el espadachín en su versión Roronoa Porro, para así posteriormente encarar a Queen. En esa batalla no profundizaré, ya que tengo un video en donde la resumo y analizo, pero sí diré que es aquí donde se pone sobre la mesa el conflicto de Sanji como un ser sin sentimientos, y donde posteriormente, tras resolverlo dejando de lado el Raid Suite en el proceso, podríamos decir que terminó con dos power-up a cambio del que sacrificó. El primero es el de la activación de sus genes modificados, que le otorgaron una resistencia física descomunal y una regeneración bastante potente. Recordemos que esto se da debido a los experimentos a los que fue sometido estando en el vientre de su madre. Y el otro power-up es el Ifrit Jumble, que vendría siendo el siguiente nivel del Diablo Jumble. Este consiste en aumentar considerablemente la temperatura de sus llamas de su pierna, de hecho se vuelven azules, soportándolo gracias a su nueva resistencia aumentada y emplear haki de armadura. Gracias a esto pudo derrotar a Queen, cerrando así su gran participación en la guerra de Onigashima. Tras todo esto, Sanji saldría de Wano siendo, después de su capitán, el combatiente más equilibrado de toda la tripulación, y a su vez demostrando que es capaz de aplicar la mayoría de esos atributos para ser infalible al momento de proteger a sus compañeros. Claramente, a diferencia de Zoro y Luffy, este no tiene un desarrollo tan explorado en cuanto a los recursos que posee para combatir, puesto que los anteriormente mencionados mejoran a través de profundizar más en el dominio de sus hakis o a través de su fruta en el caso de Luffy y las Meito en el de Zoro. Sanji por su parte siempre tuvo que tirar por el ingenio. De hecho, el Diablo e Ifrit Jumble son ejemplos de ello, aunque también es una realidad que el personaje se favoreció mucho últimamente con el despertar de sus genes. No obstante, esto es algo que, más allá de ser una vía simple para aumentar las capacidades del personaje, es una justificación lógica tomando en cuenta que es algo que se ha ido construyendo desde hace más de 100 capítulos. Además, esto también es debido a que el enfoque que Oda ha decidido darle es distinto al de los otros dos integrantes del trío monstruoso, puesto que con Sanji se centró más en problemáticas más introspectivas y no tanto de superarse físicamente a través de entrenamiento. Esto incluso va de la mano con el hecho de que es Sanji el más empático de los tres, concordando además con el rol de protector que ha ocupado en tantas oportunidades. Y ojo, con esto no quiero decir que es mejor o peor que los otros dos casos, ya que eso depende del gusto de cada quien. A lo que intento llegar con todo esto es que no creo que sea correcto comparar sus evoluciones, ya que estas se trabajan de forma distinta. Pero en fin, una cosa que divide mucho al fandom es la forma en la que Oda trabaja al personaje. ¿Será este su consentido como dicen los haters o lo maltrata cruelmente como dicen los fanboys? Entérate de esto ya mismo en este video que te dejaré por aquí. No te olvides de darle al botón de like y suscribirte para que no te pierdas más contenido como este. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.